Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla de la serie especial de encuentros dedicados al COVID-19. En el día de hoy se va a hablar sobre generalidades e introducción al IN, y quienes darán la charla serán los doctores Ezequiel García Elorrio y Nicolás Chapchuk, con la colaboración de Simón Fernández Nieves. Le doy paso al doctor García Elorrio, que comenzará con su presentación. Buenos días a todos. Lo que estamos haciendo hoy es compartir en forma muy simple conceptos que entendemos pueden ser oportunos para la pandemia que nos afecta en todos los sistemas de nuestra región y del mundo. Y lo hacemos con la hipótesis de que pequeñas soluciones pueden contribuir a que aquellos sistemas de salud que pueden contar con los materiales necesarios, incluso con el personal de salud necesario, puedan tener otros aspectos a considerar que puedan mejorar su desempeño. Hicimos una sesión muy similar de factores humanos y trabajo en equipo, que generaron también un paquete de intervenciones que pueden ser de su interés. Ya pensamos en hacer un nuevo ciclo de sesiones donde compartamos con ustedes una herramienta diferente, esta vez pensando más en el flujo de los pacientes a lo largo de la institución de salud que los reciba, creyendo que es un factor clave. Básicamente, bueno, a mí me toca hacer la introducción y después Nicolás Chapchuk hará unos comentarios complementarios. Entonces, básicamente lo que nosotros entendemos, lo que la epidemia nos está o nos va a mostrar en las próximas semanas, meses, es que nosotros veremos una demanda explosiva de pacientes relativamente similares. Si bien la epidemia tiene como aspecto puntual que muchos pacientes que necesitan cuidados de salud y aquellos que también tienen enfermedades crónicas pueden ser postergados por la epidemia de diversas maneras, lo que rodea a la epidemia del COVID-19 es una circunstancia que brinda pacientes relativamente estandarizados. Por supuesto, cada paciente tiene sus circunstancias accesorias que hacen que su evolución pueda ser de mejor o peor manera. Pero en ese contexto de la similitud de los pacientes se suma a que va a haber probablemente en forma intermitente una reducción de la oferta de personal de salud por infecciones propias o de contactos que van generando cuarentenas progresivas. Habrá restricción de equipos y materiales para atención y protección personal. Eso lo estamos viendo en diferentes países. Los diferentes encuentros que hemos tenido recientemente, vamos viendo el impacto de los equipamientos que no está disponible, incluso para protección personal. Y después, a medida que vayan pasando las semanas y por la experiencia que hemos visto y que nos han comentado de hospitales tanto en Europa como empieza a aparecer en Estados Unidos y Canadá, las circunstancias del cansancio del burnout que empiezan de vuelta a disminuir la disponibilidad. Entonces, básicamente lo que vamos a ver, exceso de demanda para cualquier oferta que tengamos para ellos, y entonces es clave la mejora del flujo y la reducción del desperdicio. Recuerden que todo lo que tiene que ver con el concepto Lean es un concepto de origen japonés, pensado básicamente en el sistema de producción Toyota, donde un país con pocos recursos trató de generar un sistema de producción eficiente, en este caso para automóviles, pero estamos tratando de trasladar estas iniciativas a las circunstancias del sistema de salud, que por más nutrido que esté de recursos y personas, el pico de demanda es casi imposible de satisfacer en forma absoluta para todos, y por eso es clave el flujo, ¿no? Estoy diciendo una cita que ya esto como concepto empieza a aparecer en New England, ¿no? El flujo del paciente significa, es el movimiento del paciente y bueno, también sus familiares a través de un centro de salud, ¿no? La circunstancia casi de carácter fabril, donde vemos que el paciente entra con su demanda y requerimiento a la internación en particular, y después eventualmente a lo largo de su etapa de cuidado sale recuperado al terminar su hospitalización. Pero eso básicamente es un movimiento que en gran medida puede ser medido en tiempo o en unidad de producción, entonces por eso hablamos de flujo, y es interesante tener que involucra tanto los cuidados de salud que puedan brindar los profesionales de la salud, como recursos físicos y aquellos sistemas internos que puedan ser necesarios para llevar a estos pacientes desde la admisión hasta el alta. Y mejorar el flujo es un componente crítico de la gestión de procesos en hospitales y otras instalaciones. En otros países del mundo, como vamos a ver, estos no son mayor novedad. En nuestra región todavía, digamos, padecemos básicamente los problemas y no todavía prestamos tanta atención a las soluciones, pero de alguna manera esperemos que, como dicen, toda crisis es una oportunidad y que de alguna manera la pandemia nos dé prioridad a algunos aspectos que exceden los tradicionales de estructura particularmente. Entonces, ¿cómo lo usa el flujo? Bueno, eso es una cita de la EHI, Institute of Healthcare Improvement de Estados Unidos, que ha trabajado en tratar de promover iniciativas de flujo también hace unos cuantos años, y uno ve que el hospital es básicamente sectores que se intercomunican
digamos, a través de pasos, tanto del ingreso y egreso de pacientes. Hay unidades que, por supuesto, reciben más volumen. Sin entrar mucho en detalle en esta iniciativa, queremos repasando en lo que se puede en las próximas sesiones. El ancho de la flecha muestra el volumen, ¿no? No todos los pacientes entran por el servicio de emergencias, no todos los pacientes van a cuidados quirúrgicos o bloque quirúrgico. Así que, bueno, vamos viendo que esa distribución del ancho de las flechas muestra el flujo de pacientes de una manera gráfica y concreta. Pero ese camino que hacen los pacientes en forma relativamente predecible a lo largo del hospital, y además de los insumos que necesitan para su atención, son fundamentales para que el flujo sea adecuado y los tiempos de atención permitan los cuidados que los pacientes necesitan, pero también la provisión de recursos y materiales y personal que estos cuidados requieren. Esta foto que muestra que, bueno, un esfuerzo de Paul Batalden. Paul Batalden es uno de los inspiradores del AHI de hace unos 25 o 30 años, que decía ya desde esa época que cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que uno obtiene, ¿no? Entonces, los problemas que vemos de cuello de botella, demoras, reproceso o circunstancias de falla en el proceso, en gran medida tienen que ver con los sistemas, y por eso nosotros queremos ser lo más proactivos posibles, teniendo en cuenta además, por supuesto, las circunstancias urgentes que estamos viviendo, y pensar con esa visión sistémica que puede contribuir a hacer una diferencia, en especial en demanda, en escasez de recursos y personal. Entonces, Lean es un proceso que se inspira, como yo mencioné antes, en el sistema de producción Toyota, que busca en forma integral, holística y sostenible principios y prácticas que tratan de satisfacer las necesidades de los pacientes, clientes, reduciendo desperdicios y disminuyendo la variabilidad. La referencia de Mark Graban, que es un profesor estadounidense que ha inspirado también esta circunstancia en los últimos 15, 20 años en hospitales, esta traducción de la planta industrial al sistema de salud. Bueno, el hospital de alguna manera tiene varios aspectos en común con una planta industrial: operarios calificados, sistemas de producción predecibles, circunstancias que van transitando a lo largo de las diferentes etapas de o secciones de una institución como un hospital. Entonces, esos paralelos pueden ser útiles para predecir y manejar adecuadamente la oferta y la demanda de sistemas, servicios y personal. Entonces, lo que básicamente promueve Lean, y bueno, lo iremos repasando, es que uno entiende cuál es el valor, en este caso para el paciente, que es básicamente en el caso del epidemia, transitar las diferentes etapas de diagnóstico, tratamiento y convalecencia de la mejor manera. Lo que permite la filosofía de Lean, es identificar el flujo de valor de alguna manera, donde cada paso tiene límites y etapas predeterminadas, y uno puede, cuando uno dibuja un proceso y de alguna manera puede predecir el logro de cada etapa, diferenciar aquellos que no tengan valor y eliminarlos, ¿no? Después promueve que el valor fluya continuamente, tratando de evitar retrasos, el batching o loteo, que es la circunstancia donde uno espera para procesar muestras o espera para procesar pacientes, y eso genera problemas de calidad que pueden afectar el proceso y que inevitablemente deberían ser prevenidos. De alguna manera promueve el pool, que lo vamos a ver más tarde, que tiene que ver con esa circunstancia de no estar esperando a que el proceso se mueva por sí solo, sino que los distintos efectores buscan de alguna manera generar dinamismo en las etapas, y que sea, ustedes piensen, no es lo mismo que un camillero vaya trasladando un paciente de área en área, los profesionales de cada etapa tal vez busquen los pacientes al minuto que ese paciente complete ese proceso para generar y evitar demoras. Y por otro lado, trabajar en el modelo de perfección a través de mejora continua, ¿no? Reducir el máximo posible la variabilidad y la reducción de desperdicio como metas básicas. Eso lo van a ver, hay muchos conceptos que son similares y que hablan de la importancia de la filosofía Lean como reducción de desperdicio. Una pregunta: nosotros trabajamos en una institución académica que trata de revisar cuál es la virtud de la evidencia en la práctica. Por supuesto que Lean y otros procesos industriales funcionan a nivel, digamos, fabril, porque hace que las plantas existan, y ya cuando hablen unos minutos con Nicolás Chapchuk, él también tiene un origen fabril, así que podrá transmitir la importancia inevitable de estas iniciativas a nivel de plantas industriales. Pero buscando yo aplicación a salud, bueno, hemos identificado diferentes revisiones sistemáticas que todavía ponen en cierta duda cuál es el impacto predecible para cualquier institución de salud del uso de estrategias Lean. Eso potencialmente tendrá que ver con que los diseños de investigación que tratan de capturar cuál es el impacto de estas intervenciones no capturan del todo bien aspectos contextuales que pueden influir, pero en general empieza a haber en la literatura cada vez más citas biográficas que muestran el impacto positivo, aunque tal vez no consistente.
¿Por qué mencionamos esto y seguimos hablando de Lean en salud? Porque tiene que ver con temas probablemente de método de captura de impacto y que progresivamente se van resolviendo a medida que la ciencia va pudiendo identificar estos factores contextuales. Pero en mayor medida cada vez hay mayor cantidad de citas bibliográficas que van describiendo el beneficio que podrá ser diferente según la institución de estrategias de este tipo aplicables al sistema de salud. Que revistas como CHEST hablen de metodología Lean, habla de que incluso en el mundo de la cirugía cardiothorácica, las circunstancias de mejora de proceso y reducción de desperdicio muestran cierta promesa, ¿no? Entonces, simplemente como ir redondeando ya el comentario, resultados en salud pueden tener con circunstancias de flujo tradicional y volumen de producción, flujo de admisión, altas, esperas, girocama, programación, tratar de mejorar inventarios y registros profesionales como la historia clínica, empieza también a impactar en registros tradicionales de administración como la facturación y flujo de materiales básicamente, ¿no? Porque recuerden que en épocas de crisis lo más crítico es tener los recursos, los profesionales, pero los materiales a tiempo para poder brindar el cuidado, ¿no? Entonces, esa circunstancia de no solamente tener las mejores personas al lado de los pacientes, sino tener los recursos necesarios acompañando, es un aspecto crítico, ¿no? Entonces, acá vemos, yo voy a mencionar, hay un hospital en Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, se llama Virginia Mason, donde sus funcionarios básicamente, por la proximidad del Japón, decidieron tratar de transmitir ese sistema de producción Lean en el hospital, y probablemente sean los hospitales americanos, por lo menos, que tienen más interés y ha demostrado más casos de éxito en lo que es la aplicación de esta iniciativa a su desempeño. Acá hay referencias que ustedes pueden mirar. Después acá hay otras más que muestran un poco la importancia de un sistema que no solamente mejora tiempos y capacidad de procesos, sino acá de alguna manera muestra cómo este hospital, desde los ojos de punto de vista del paciente, nota una diferencia conceptual en su opinión y demuestra que este sistema también tiene algo distinto que hace que los pacientes se sientan mejor atendidos. Pero esto, digamos, repasando, perdón, un poco más el concepto de desperdicio, para rápidamente transportar insumos innecesariamente, el inventario que se acumula, el movimiento necesario para ir a buscar ciertos recursos, la espera ante ciertos procedimientos diagnósticos innecesaria, hacer de más, hacer de una manera, hacer las cosas de vuelta, ¿de acuerdo? El reproceso y los defectos en el sistema, a la par de perder la capacidad humana de las personas que se desmotivan ante circunstancias de trabajo en entornos de desperdicio, son algunas de las formas en las cuales nosotros podemos identificar el desperdicio dentro de nuestros entornos de trabajo. Incluso hay instrumentos, como algunos que promueve la EHI para medir el desperdicio dentro de su sistema de salud, que tenemos que tratar de combatir. Entonces, redondeando un poco lo que mencionaba antes, las estrategias para mejorar el flujo son, entre otras, la gestión de relación de capacidad y demanda, ¿no? Tratar de entender y predecir, como dice el número 2, cuál es la cantidad de pacientes que voy a recibir y cómo puedo lograr multiplicar mi oferta de forma adecuada, sin hacerlo en forma exagerada, pero no hacer tan restrictivo que se generen cuellos de botella, ¿no? Entonces, también tener herramientas que monitoreen el flujo en tiempo real, las circunstancias de la tecnología, digamos, basada en Internet de las cosas, empiezan a dejar la oportunidad de poder monitorear el flujo de los pacientes, tanto en áreas de emergencias o en áreas de internación en general. Uno va empezando a ver cómo los hospitales empiezan a tener centros de comando, donde van viendo las camas que tienen ocupados, aquellas que tienen más tecnología van viendo dónde están los pacientes trasladándose dentro del hospital. Así que ese monitoreo en tiempo real, que otras industrias hacen también, son cosas que se empiezan a incorporar y que tienen también su sentido. Finalmente, estar siempre buscando cuellos de botella y tener sistemas adaptativos entre la relación de oferta y demanda. Algo que me gustó, que la gente del Einstein promueve, y bueno, esto fue tomado por el Advisory Board, siempre pensar que las soluciones que uno puede tratar de identificar dentro del entorno Lean para disminuir, digamos, mejorar el flujo, perdón, es el volumen, pensando en cómo afectar a la mayor cantidad de pacientes parecidos posible, pensar también en cómo lograr reducir costos. Acá el concepto de manejo de la pandemia no es ganar dinero, sino tener recursos disponibles necesarios para el costo de oportunidad que implica el desperdicio frente a la atención de otros pacientes. Y después, en concepto de riesgo, tratar de cómo evitar riesgos para pacientes y también para profesionales de la salud que están involucrados, que en este concepto actual son tan críticos, ¿no? Entonces, finalmente,
actividad de transmitir un ejemplo, no sé si no vi en la lista de asistentes si finalmente había gente del Instituto de Modelo de Córdoba, que tratando de identificar dentro del entorno Lean cuáles eran circunstancias que podían ser aplicables a la pandemia. Vemos que el Instituto de Modelo de Córdoba trabajó, ellos ya vienen trabajando como otras instituciones en nuestro país en conceptos Lean de mejora de procesos. Ellos, a partir de una red internacional, pusieron a disposición estos mapas de áreas que destinaban para la atención de COVID, y fíjense cómo ellos pudieron ya mapear a partir de un plano, ¿no? Cosas que realmente los profesionales de salud estamos tan acostumbrados a ver planos, bueno, tratar de esquematizar cuáles son las áreas de atención que reciben los pacientes y cuál es el flujo predecible para cada uno de ellos, ¿no? Y cómo ese flujo puede ser distinto, tanto para pacientes COVID o no COVID, como es una recomendación actual, especialmente para el área de triage, y a partir de eso identificar cuáles son las etapas que pueden estar predictas y que pueden generar cuellos de botella y que porque cada una de estas etapas puede ser medida en tiempos de ciclo y a partir de eso ir generando oportunidades de mejora. Entonces, las recomendaciones que están citadas abajo habla de comprender la demanda del ritmo de cada atención de flujo de pacientes. En la semana vamos a hablar lo que es el manejo visual de flujo como una circunstancia que favorece el concepto de flujo adecuado, tratar de separar físicamente los flujos entre pacientes que tengan riesgos de infección y aquellos que no, o aquellos que tengan más severidad. Tener un plan de flujo, digamos, trabajar en instituciones de salud hoy y no tener un plan de flujo es algo que puede llegar a tener problemas, porque de alguna manera si uno pudiese sentarse a predecir, y además tuvimos la oportunidad por una llegada un poco más tardía de la epidemia a diferentes lugares del mundo, para predecir el flujo de pacientes, creo que es una circunstancia también interesante. Como mencioné antes, fomentar el pool, ¿no? Cómo tratar de que la terapia intensiva salga a buscar los pacientes que están en la guardia para traerlos más rápido a su atención que necesitan, aunque no estén severamente deteriorados. Esos tiempos de espera donde la gente está esperando traslado, está esperando que los venga a buscar una persona que está haciendo múltiples tareas, bueno, son circunstancias que hablan del concepto de pool, de que el que está aguas abajo vaya a buscar lo que necesita aguas arriba, en este caso el paciente, y de alguna manera ofrecer la oportunidad de ser atendido a mejor tiempo, ¿no? Y tratar de lo posible de asignar profesionales mayormente calificados para las intersecciones de flujo, ¿no? Por ejemplo, el caso del triage, donde idealmente los profesionales que tengan más experiencia pueden tomar mejores decisiones. Bueno, en principio la idea es evitar esto, ¿no? Esto creo que es una buena gráfica de lo que el flujo no debería ser. Y ahora le voy a pedir entonces a Nicolás que pueda comentarnos, redondear un poco lo que yo mencionaba hasta ahora, y ahí sí escuchar algunas preguntas. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, un poco siguiendo la introducción que planteó Ezequiel, pensé que podía compartir hoy, eran algunas cosas sobre los modelos de razonamiento que incluyen Lean y que más allá de las herramientas específicas que uno pueda ponerse a practicar ahora y tratar de lanzar y de incorporar, que creo que siempre pueden ayudar, me parece que hay algunas cosas que pensándolas en forma adecuada o teniéndolas en cuenta a la hora de razonar el problema, creo que pueden ayudar. Una primera cuestión central de Lean es que la idea de reducir el desperdicio de Lean gira alrededor de reducirlo para poder redireccionarlo hacia cosas que agreguen valor, ¿sí? Entonces, estas barras que vemos arriba a la derecha, en rojo y verde, si el rojo es el desperdicio y el verde es el tiempo que agregamos valor, en lugar de enfocarnos en hacer más rápido o más eficientemente la parte que agrega valor, lo que plantea Lean es encontrar las cuestiones que son desperdicio y que no están agregando valor y que no están ayudando a lo que se necesita resolver y redireccionarlas hacia permitir agregar más valor. Creo que, como decía Ezequiel, todo este problema gira mucho alrededor de que el tamaño de la demanda va a exceder en tanto las capacidades, que el gran problema es cada recurso que se pueda ahorrar o que se pueda redireccionar de lo que es desperdicio hacia lo que agrega valor, va a servir. Entonces, un análisis muy crítico en ese sentido va a permitir que cada momento, cada peso, cada material sea más efectivo, ¿no? La segunda cuestión es esta cuestión del flujo,
se lleva bastante de patadas con las cuestiones de los óptimos locales. Quiero decir, si cada uno en todo este problema hace lo mejor que puede para su ámbito local, eso termina afectando cuán bien fluyen las cosas. Entonces, debe haber gente dedicada, siguiendo lo que también planteaba la gente de Córdoba, tiene que haber gente dedicada a entender, analizar y hacer fluir los pacientes. ¿Sí? Esto permite detectar pacientes que podrían estar fluyendo y por la razón que fuera no están fluyendo. Esto no es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de, en el medio de la vorágine que va a representar esto para todos los sistemas de salud, tener gente que esté monitoreando que el paciente que puede fluir fluya, y que los materiales que pueden fluir fluyan, y que la información que puede fluir fluya, va a ser central. El tercer punto es, hay que definir estándares, pero es un error y un problema frecuente el no tener en cuenta cómo se comunican y cómo se confirman. En todos los turnos, a toda la gente. ¿Sí? Podemos tener estándares pensados muy bien, podemos compartir prácticas, etcétera, etcétera. Hay que resolver el problema del feriado de fin de semana largo en mitad de la madrugada. Cómo la persona que está en ese momento en la institución toma la decisión correcta. Y esto es un problema muy frecuente y que hay que tener en cuenta, y que si uno plantea y confirma, hace una lista de la gente que tiene que conocer las cosas y los protocolos, y los comparte y confirma que a cada uno le llegó, esto va a hacer una diferencia en esos momentos críticos. El tercero el último es optimizar el uso de esa información. Y esto ya lo vamos a ver en la parte cuando veamos gestión visual y demás. En general hay mucha información dispuesta para que la gente vea. La información que sirve tiene que estar a la mano, la información que no sirve hay que sacarla. Hay que ser crítico con para qué tenemos cada una de las cosas que tenemos a mano. Tanto insumos y equipos, como información. ¿Sí? Tener la información clave fácilmente encontrable es una ventaja. Tener información clave colgada 10 metros más allá porque tenemos las paredes empapeladas con otras cosas, no ayuda a toda esta cuestión. Y esa es también una cuestión a mantener crítica. Este surge de un artículo, creo que abajo está la referencia, en donde lo que muestra es en un modelo para Estados Unidos, la cantidad de pacientes en el do-nothing, ¿sí? En la estrategia de no aplanar la curva ni nada. Es decir, si dejamos que toda la gente se enferme y dejamos que corra a la velocidad que normalmente iría, esa sería la cantidad de pacientes hospitalizados, esa sería la cantidad de pacientes que deberían ir a las terapias intensivas, y la liñita punteada roja, que se confunde con el eje de las abscisas, es la capacidad disponible de camas de terapia intensiva en Estados Unidos. Entonces, esto respecto de un problema operativo es un tsunami y medio, ¿no? O sea, no hay forma de atajar algo de semejante magnitud comparado con la capacidad de prestación de servicios que hay. Y por eso es que todo lo que comentaba antes cuenta el doble. Cada recurso que se pueda ahorrar y cada recurso que se pueda dejar de utilizar para algo que no agrega valor. Con esto no me estoy refiriendo a materiales médicos, me estoy refiriendo a tiempos, atenciones, personal en general, etc. Hay que evaluarlo y hay que direccionarlo hacia esto, ¿sí? Entonces, como digo, y respecto de los desperdicios que comentó antes Ezequiel, respecto de los defectos, de nuevo, protocolos claros y confirmados, y confirmar rutinariamente que se estén cumpliendo y de qué forma se están cumpliendo. Gerenciamiento visual para evitar errores, ¿sí? Si nos van a faltar camas de terapia intensiva, hay que administrar muy bien, y como decía la gente de Córdoba, tiene que haber gente con mucha experiencia evaluando quién va y quién no va, porque cada cama ahorrada se va a utilizar para otro paciente que la va a necesitar, ¿no? Sobre procesos, esta cuestión de observar permanencias, observar que fluyan los pacientes, observar que el paciente que ya puede salir de la terapia intensiva fluya hacia camas de menor complejidad, consumos de materiales de la misma forma, etc. Hay que dedicar recursos a eso porque todo ese análisis
va a redundar en mejores usos. Respecto a las esperas en el Lean se entienden como una cuestión de no tener recursos ociosos, no gente esperando en una sala de espera. Esta cuestión de las esperas y dónde tengo capacidades ociosas y dónde tengo falta de recursos, también hay que analizarlo. Acá en España, día por medio, por la razón que fuera, sale alguno diciendo, nosotros tenemos respiradores y camas, pero nadie las quiere aparentemente. Un poco tendrá su contenido político también mezclado, pero es una cuestión a monitorear y es una cuestión a entender, ¿no? Y no es algo tampoco frecuente como nos gusta. Por último, desaprovechar las personas. El desperdicio, el octavo desperdicio que figura ahí, no son las personas, sino el desperdicio de las ideas y de lo que puede aportarlas. Entonces, reuniones cortas de comunicación en donde le brindamos información a la gente, pero en esas mismas reuniones, recolectar la información que está percibiendo la gente, que está todo el día en la tarea, ayuda a que la gente sienta que se la está escuchando por un lado, y por otro lado ayuda a tomar datos de la realidad y del minuto a minuto, sin tener sistemas tan complejos, ¿no? Por último, está claro que todo esto va a llevar a burnout, y está claro que todo esto va a llevar, pero va a llevar mucho tiempo, con lo cual en esa misma gestión detectar y administrar energías y descansos siempre que se pueda, va también a ser clave, ¿no? Me parece que, de nuevo, no creo que excede, o no nos vamos a poner a reimplementar o lanzar Lean en todo esto, pero creo que esta clase de cuestiones que son centrales en el razonamiento y en la lógica que acostumbra a utilizar Lean pueden ayudar como ideas disparadoras de cómo manejar esta situación. Bien, acá dejo los mails si necesitan una consulta en particular. Simón. Hola a todos, gracias Ezequiel, gracias Nicolás. Me gustó mucho la presentación, la última diapositiva me parece súper digamos, concisa y con un mensaje muy fuerte. La pregunta que tenía esta charla era cómo Lean puede ayudar en esta epidemia de coronavirus, y me parece excelente pensarlo como flujo de información y flujo de pacientes, una mirada sistémica, sí. Y que digamos, si bien no hay ninguna herramienta que sea de manera comprobada efectiva, poder estandarizar, poder chequear información con la gente que está en la primera línea de manera continua y frecuentemente, me parece una excelente propuesta. Así que bueno, si alguno quiere decir algo. El doctor Sala es el que produjo, y su equipo produjeron ese gráfico que mostré, que encontramos, así que Javier, bienvenido, lo que nos puedas contar, encantado. Bueno, muchas gracias Ezequiel. La verdad que para nosotros Lean ha sido muy importante, llevamos ya 8 años trabajando en eso, y para la preparación para esto que se nos viene, lamentablemente una guerra a largo plazo. Entonces creo que tenemos que prepararnos con herramientas muy sólidas. Lean ayuda a eso, y nosotros en ese gráfico vimos un poco lo que era más que todo el flujo del recurso humano, ¿no? O sea, que lo que es la parte del paciente, y después todo lo que es el recurso humano médico y de soporte, cómo tiene que trabajar para ser lo más eficiente posible, para poder evitar las contaminaciones, para poder evitar el consumo de EPP. Y también hay que agregarle a eso un poco de flujos de materiales de información, ¿no? O sea, eso está faltando en esos gráficos, pero también trabajamos en eso, que eso es fundamental para poder lograr la eficiencia máxima y la mejora continua, ¿no? O sea que creo que un poco lo que tratamos de graficar ahí era el flujo del paciente, el flujo del médico, enfermería y bioquímicos en el segundo gráfico, y en el tercer gráfico el flujo del técnico de rayos. Centralizamos todo en un área que está fuera de la institución. Eso era antes para nosotros el servicio de rehabilitación, y como son los pacientes cardiovascular, un poco era graficar cómo habíamos trabajado nosotros en esos flujos, pero internamente después a nivel institucional hemos trabajado en otros que se van a publicar ahora en un website de Lean de Chile y de Colombia. Pueden llegar a tener acceso a esos slides si entran en el Lean Institute de Chile y de Colombia. Muchas gracias por participar, la verdad que excelente. Entonces, bueno, la herramienta de hoy es lo que comentaba el doctor Sala, ¿no? Este concepto de preparación, de algunas preguntas de un checklist que está promovido por este grupo de Lean. Javier, era Global Lean, no me acuerdo de este grupo internacional. Sí, es el Lean Healthcare Initiative, que depende del Lean Global Network. Perfecto, gracias. Y en este escenario, bueno, queremos repasar estas intervenciones. Si
alguna persona que ustedes conocen quería escuchar esta conversación, va a estar grabada a partir del lunes 20, va a estar disponible en la página del foro, las vamos a editar un poco para que sean más claras, y desde ya les agradecemos mucho su participación, y los esperamos mañana a las 6. Simón, ¿cómo seguimos mañana? Hola, mañana sí. Con Nicolás Chapchuk, que va a hablar sobre gestión visual del flujo. Perfecto, buenísimo. Bueno, cualquier sugerencia, como esto es mejora continua, cualquier recomendación o sugerencia que nos quieran hacer por el chat sobre metodología de trabajo para estas iniciativas, un placer, y bueno, estamos en contacto entonces. Gracias, Nicolás. Se nos fue Nicolás. No, acá estoy. Hasta mañana. No, se nos fue el país, digo. Ah, sí. Ok. Bueno, muy amables a todos y gracias.